Bienvenidos nuevamente para nuestro curso y en esta tercera ocasión vamos a entrar ya a definir lo que es realmente nuestro estudio, ¿no? Esto es el campo de las sectas y vamos a ir definiendo lo que es una secta. Yo voy a compartir con ustedes algunas definiciones que estudiando uno puede encontrar de lo que es una secta y comencemos con una general que es el significado también amplio y, como lo estoy diciendo, muy general. Secta es simplemente una doctrina que alguien lo promueve y que tiene sus seguidores. Esta definición, que es una definición de origen latina, describe lo que es esto, una secta, es decir, un grupo con una doctrina y unos cuantos que lo siguen. Como hemos dicho, que es una definición bastante amplia y una bastante general, pueden incluirse aquí grupos religiosos, pueden incluirse grupos filosóficos, grupos políticos y de diferente índole que tengan una doctrina y que tengan sus seguidores. Por ser tan general y por ser tan amplia, no cumple con el propósito que nosotros queremos en cuanto a definir sectas, por eso vamos a ir estrechando el concepto hasta encontrar aquel que nosotros lo queremos para que describa lo que nosotros queremos estudiar. Voy con una segunda definición, que es la definición histórica. Históricamente, secta se define como una doctrina religiosa que junto a sus adeptos se aparta de la religión tradicional o de la religión oficial. Creo que esta es una definición un poco más al punto de nuestro interés, porque en primer lugar está abarcando el ámbito religioso y creo que es la definición que la mayoría de personas lo concibe de manera general de lo que es una secta. Una secta es alguien que se aparta de lo oficial y que deja lo tradicional. Históricamente eso es. Y obviamente que esta es una de las definiciones históricas más populares, porque justamente fue la cultura del catolicismo romano que hizo que esta definición se propague, ya que culturalmente el catolicismo influyó en muchas culturas y aquellos que no seguían el catolicismo, la enseñanza oficial, y se apartaban, como en la historia vemos que muchos grupos fueron disidentes, entonces fueron llamados sectas. Esta es una definición bastante buena, ya que corresponde a lo histórico y también a lo lingüístico. Pero esta definición también puede aplicarse a otros ámbitos, como por ejemplo en los países islámicos, aquellos que no siguen la religión oficial también vienen a constituirse una secta. Por ejemplo, en Rusia, donde predomina la religión ortodoxa, aquellos que no son ortodoxos, a lo mejor son católicos, se consideran una secta. En Inglaterra, donde el protestantismo es el que impera, la iglesia anglicana es la líder, consideran secta a aquellos que no son parte de la religión oficial, como pueden ser los puritanos, los cuáqueros y otros grupos más. Bueno, podríamos ir definiendo o dando ejemplos de otros grupos en el campo budista, en el campo hinduista, donde los grupos que no siguen la religión oficial son considerados sectas. Pero vale mencionar que la palabra secta actualmente abarca no solamente la idea de doctrina. Saben que la secta como tal, o cuando uno habla de una secta, casi siempre está relacionando un aspecto peligroso del grupo. Es decir, que secta en el día de hoy se asocia con grupos de conducta peligrosa y antisocial. Y esto ya lo veremos más adelante también. Vayamos a una tercera definición, que es la definición teológica. Hay un doctor llamado Martín, quien propuso una definición teológica de lo que es una secta. Decía, una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación particular que alguien hace de la Biblia y que incurre en grandes desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales de la fe cristiana. Esta es otra buena definición, porque está diciendo que la secta se aparta de, en otras palabras, de la verdad, de lo que realmente enseña. O sea, una secta distorsiona, manipula, quita del verdadero contexto una enseñanza. Teológicamente, esto es el significado de una secta. Una definición social y jurídica tiene que ver con que la secta, en el aspecto jurídico y en el aspecto social, es un grupo que persuade a las personas a hacer lo que en el fondo su doctrina desea.
En ese sentido, están consideradas las sectas como entes peligrosos que alteran la personalidad de los individuos, de sus adeptos, destruyen lazos de afecto familiar porque causan conflicto dentro del entorno familiar y en cierto sentido vienen a ser también un grupo que cae dentro de lo que hemos dicho de ser peligrosos y de ser hasta destructivos, es decir, son unas sectas destructivas. Pasemos a otra definición, una definición psicológica social. Hay varios que han dado estas definiciones y en conclusión la psicología social dice que una secta es una devoción excesiva que tiene una persona a una idea o una cosa. Y creo que esto también describe lo que es una secta, porque esto de tener obsesión, de tener pensamientos fijos y de no tener la mente abierta para captar otras realidades, sino todo lo que el grupo, el maestro, el gurú, el líder enseña, hace que se describa como una secta desde el punto de vista psicológico-social. Y voy con una más, que es la definición que da la ciencia médica. Dentro de la ciencia médica, que está también la psiquiatría, se habla de la secta como entes lavadores del cerebro. Y usan técnicas que justamente desde el punto de vista médico hacen esto, lavamientos del cerebro. Y hay alguien que ha mencionado que hay ciertos factores o ciertos pasos de coerción psicológica que conlleva a la persona a tener esta experiencia de lavado de cerebro. Han dicho que hay 8 criterios médicos que se presentan dentro de los que son parte de una secta, de los cuales no voy a citar todos los 8, pero sí voy a mencionar algunos relevantes, como por ejemplo, dicen que entre estos criterios está el control de la atmósfera social y de la comunicación humana. Esto quiere decir que la comunicación de la persona que pertenece a una secta es una comunicación bastante estrecha, porque solamente se comunica entre sus coediarios y con aquellos que comulgan con sus creencias, y corta toda comunicación de aquellos que piensen diferente. Hay una manipulación mística, sería el segundo criterio, es decir que la persona entra en una subrealidad, en algunos artífices de creencias, que experimenta cierta espiritualidad en su interior que los otros no experimentan, y vive una atmósfera irreal, mística, como que dejó este planeta para irse a otro lugar. Una secta, como tercer criterio, redefine su lenguaje, es decir, tiene un lenguaje un poco cliché de lo que es su secta, podríamos decir un lenguaje un poco clave. Tiene ciertas palabras que solamente entre ellos se entienden y son la forma en que ellos se comunican y hacen las cosas. Y que por supuesto solo los elegidos pueden acceder a este lenguaje y a esta interpretación. Y una más respecto de estos criterios es que los dogmas son incuestionados. Nadie puede cuestionar lo que la secta cree o lo que el líder enseña. Y nadie puede entonces dar una opinión diferente de lo que esto es. Para finalizar, una secta tiene una trilogía donde hay 3 aspectos importantes. Por un lado, hay siempre un gurú, es decir, un líder, que es el que lleva el liderazgo, diríamos así, o lleva la batuta, y nadie le contradice. El segundo criterio de esta trilogía es que practican aquellos puntos que he mencionado. Y el tercero, la secta generalmente explota en muchos sentidos a sus adeptos. Y estoy hablando de explotación económica, explotación del tiempo, explotación de la salud inclusive, y de todo lo que esta secta quiera sacar de provecho, casi como si fuese una serpiente a quien hay que ordeñar el veneno, o mejor dicho, una vaca a quien hay que ordeñar la leche hasta que nos dé todo. Que Dios les bendiga.